a esa mente retrógrada. Dios, como Dios ha establecido, yo creo así, Dios ha establecido un día en el cual Él va a venir por su iglesia y en su segunda venida, Él ya tiene definido en qué día va a ser y todo. Nosotros vemos en la historia, vez tras vez, cómo el hombre ha ido degradándose, pero de repente tienen un subir moral. ¿Qué pasa en ese subir moral? Que Dios levanta a un hombre o a varios hombres a predicar fuertemente la verdad del evangelio y entonces la moralidad de las naciones sube un poco. Y eso hace que Dios no ejecute el juicio final, ¿verdad? Porque Él tiene establecido un día en el cual lo va a hacer y Él va a hacer todo para que en ese día exacto sea cuando venga la destrucción. Nosotros podemos ver en los años 1400 por ahí así que viene la reforma protestante y eso le dio cierto sentido y vida espiritual a Inglaterra y a otras naciones para que pudiera haber vida y el evangelio se extendiera otra vez y floreciera. Nosotros podemos ver en los años 1800 otra vez donde por ejemplo Inglaterra, ¿verdad? Dicen que iban a caer también en un estado muy similar al de Francia, ¿verdad? Pero Dios levantó hombres como George Whitefield, como Juan Wesley, Carlos Wesley, a predicar fuertemente el evangelio con la autoridad de Jesucristo, ¿verdad? Y Inglaterra fue transformado y fue cambiado. Dicen que gracias a que Dios levantó a esos hombres, Inglaterra no cayó en el humanismo y en la liberalidad que Francia cayó. ¿Sí? Y Inglaterra tuvo un auge espiritual y ese auge llevó a que se predicara el evangelio por varios lados y varias naciones, provocando un cambio moral en muchas personas. Entonces Dios tiene establecido eso dentro de sus estándares, pero cuando el hombre no reconoce a Dios, vemos que ese estado de ese hombre, ese postrer estado, va a ir siendo peor cada vez, ¿verdad? Es como cuando el Señor Jesucristo dice que cuando un endemoniado es liberado y nadie viene a ocupar su casa, vienen 7 peores y entran sobre esa persona, ¿verdad? Entonces, y el postrer estado de esta persona dice, va a ser ¿qué? Peor. Va a ser peor porque ya no es 1, ahora son 8. Porque el espíritu malo que estaba en él, ¿verdad? Viene ahora con otros 7. Entonces ya son 8 dentro de él. Y eso quiere decir que son 8 cuestiones más fuertes que va a hacer. ¿Sí? Su maldad va a ser más fuerte, su detalle por sostenerse él mismo no va a poder, no va a estar saciado con su pecado, con su maldad, va a buscar cómo hacer más cosas y cada vez por eso, ¿verdad? El hombre va a ser entregado más a la promiscuidad. ¿Cómo es que, por ejemplo, hombres como ¿cómo fue este hombre? Potrillo. ¿Sí? El Potrillo, ¿cómo se llama? Alejandro Fernández, ¿no? Que ahorita parece que anda en tendencia homosexual y antes era un hombre que tenía relaciones con su mujer y luego con otras mujeres y otras mujeres y otras mujeres. ¿Y qué pasa? Dios los va entregando una mente reprobada a tal grado que al rato ya no les satisface el sexo de la mujer y entonces empiezan a buscar sexo diferente. Porque ya no se sacian, porque Dios los entrega a esa mente reprobada. Por eso, el que está cometiendo un pecado, Dios, ese pecado lo va a llevar a otros pecados y a otros pecados y a otros pecados. Y cuando menos lo vea, en el momento que él vea, va a estar metido en los pecados que él mismo condenaba. ¿Por qué? Porque así es el pecado. Y Dios va diciendo, haz lo que quieres. Pues órale, te dejo esa mente reprobada. Y vas a cometer toda clase de impurezas y todo. Por eso es que hoy podemos ver ese detalle. Y va a ir de mal en peor y Dios cada vez lo va entregando a más y a más y a más y a más y a más. Y vamos a ver hasta que su estado llega a ser alguien que se complace y habla a otros. Ya no solo él lo hace en secreto, sino ahora ya habla a otros y se goza de ese pecado con otros. ¿Sí? Y se goza de esa maldad con otros. Y lo pasa, como en el caso volvamos a ese caso de Alejandro, ¿verdad? Primero, tranquilo, a lo mejor empezó no reconociendo a Dios, luego empezando a tener adulterio con otras personas, luego empezó con la homosexualidad y ahorita ya se ríe y se todo y con lo de eso, ya se mofan. ¿Por qué? Porque Dios los entregó a eso. ¿A causa de qué? De su continua maldad.
Y es lo que va haciendo, eso con todos los pecados, no más con el pecado sexual, con todos los pecados. Si nosotros le vamos y no reconocemos a Dios como debemos de reconocerlo y nos dejamos llevar por nuestros pecados, entonces ¿qué va a suceder? Dios nos va a ir entregando a pecados, a pecados, a pecados, y vamos a llegar a tal grado que nos vamos a gozar en ese pecado. Como el que roba también, ¿no? Como el que roba. Dice, no me descubrieron, ya me lo fregué, ¿no? Sí. Uy, qué tonto, qué tonta. Ya le quité, se le robé. Se va gozando, se va gozando. Se va gozando y va ganando. ¿Cómo empiezan los grandes matones y grandes capos? ¿Qué dicen? Robando unos pesitos. Y ya luego no les basta. Ahora tienen que robar más pesitos. Y ya luego no les basta. Ahora tienen que robar más y más y más. ¿Y qué empiezan a hacer? Empiezan a hablar a otros ahora y aliarse con otros y aliarse con otros porque ya no les basta. Y empiezan a aliarse y empiezan a platicar y empiezan a sentir como que es bueno hacer eso. Y entonces empiezan los grandes cárteles y todo ese tipo de detalles. ¿Por qué? Dios los está entregando a una mente reprobada. Y es lo que nos lleva al pecado. El pecado nos lleva a aislarnos de Dios y a que el juicio de Dios se aplique sobre nosotros. Y si el juicio de Dios se aplica sobre nosotros de esta forma en que lo estamos viendo, el pecado nos va a ir entregando a otros pecados y otros pecados porque nuestra mente reprobada y nuestro corazón que se ha cerrado a la verdad de Dios va a oprimir cada vez más para que el pecado cada vez sea más placentero para esa persona. Y entonces va a llegar el punto donde eso ya no le satisfaga y va a querer otras cosas y otras cosas y otras cosas. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Ponlo en el pecado que quieras verlo. Robo, vemos cómo se vuelven grandes asaltantes y llegan a crímenes organizados. Adulterio, fornicaciones, inmundicias sexuales, vemos cómo todo esto. La sociedad cada vez se va entregando más. Vemos hoy en día inclusive un crecimiento en la zoofilia, en la pederastía. ¿Y cómo es que, cómo? O sea, ¿cómo? ¿En qué nuestra cabeza puede entrarse que alguien agarre a un niño o una niñita para tener? ¿Eso qué es? Una depravación, pero esa depravación no empezó nada más así. ¿Cómo empezó? Entregándose a un pecado. Y ese pecado lo llevó a otros pecados, y a otros pecados, y a otros pecados, y más, y más. Y como no sacia el pecado, ¿qué pasa? Buscas más, y más, y más. Y llega el momento donde caes en lo que nunca creías que ibas a caer. Ese es el poder del pecado. Y esa es la ira de Dios. Esa es una de las iras de Dios. Dejándote a tu propia voluntad y a merced de tu propio pecado. Y el pecado lo único que te puede producir es muerte. Es lo único. Separación de Dios y destrucción y maldad. Satanás no vino para hacer otra cosa más que para matar, robar y destruir. Y vemos la capacidad del pecado. ¿Qué capacidad tiene? Que transformó un ángel de luz en Satanás. Y cada vez más odio y más rencor y más rencor y más odio y más odio y más odio y más rencor, más maldad, robar, matar, destruir. Es lo que Dios, el juicio de Dios. Te deja tu propia voluntad. Y si Dios hoy no sostuviera a la humanidad con una gracia restrictiva sobre su propia maldad, el hombre ya se hubiera acabado a sí mismo. Ya se hubiera destruido. Son los juicios que Dios emite. Cuando una nación está cayendo en inmoralidades sexuales y en cuestiones depravadas y todo eso, es que Dios está entregando a esa nación a su propia maldad. Como juicio por haber abandonado. Hoy en día, por ejemplo, en la nación de Estados Unidos, ¿verdad? Algunos valientes se levantan y dicen, Dios nos ha entregado. ¿Por qué? Porque hemos abandonado a Dios y nos hemos entregado a nuestros pecados. Por tanto, Dios ha entregado a nuestra nación a toda esta inmundicia que hay hoy en día. Y es lo que nosotros podemos ver. Por eso Pablo es lo que está diciendo aquí. Y es que no es que el hombre no pueda conocer a Dios, lo puede conocer. Ojo, no puede conocerlo en salvación, pero sí puede conocerlo, que hay un Dios. Y decir, hay un creador, hay un juez. Me voy a abstener de hacer algo porque ese juez me va a enjuiciar, ¿verdad? Me va a enjuiciar y me va a meter en juicio.
Y entonces, ¿qué va a pasar ahí? Cuando este hombre se humille, Dios va a empezar a obrar y a llevarlo a reconocer que no puede salvarse por sí mismo. Y cuando llegue a reconocer que no puede salvarse por sí mismo, entonces le va a mostrar a Cristo. ¿Cómo se salvaron los santos del Antiguo Testamento, los que llegaron a salvarse? Teniendo una fe en el Mesías que habría de venir. No se salvaron por la ley. La ley nunca ofreció salvación. Jamás ofreció salvación la ley de Dios. Los sacrificios de animales jamás ofrecieron salvación. ¿Cuál fue la salvación de los que murieron antes de Cristo? Poner su vida en el Mesías que vendría. ¿Y cómo lo supieron? Por la palabra. ¿Y cómo lo supo Abraham? Porque Dios le habló. ¿Y por qué Dios le habló a Abraham? Una soberanía, Dios. Dos, porque si Abraham oyó la voz de Dios, es porque Abraham estaba contemplando en la naturaleza que había un creador y se detuvo a meditar en ese creador. Y entonces Dios le habló a Abraham, aunque eso no nos lo dice la palabra, ¿verdad? Pero Dios te va a hablar si tú te detienes a meditar que hay un creador. Todo esto lo creó alguien. No fue producto de la casualidad. Si el universo fue producto de una explosión y todas las leyes que hay en el universo tan complejas fueron creadas por una explosión, entonces yo puedo decir que Las Vegas fue creada por una explosión también. Por ahí un volcán explotó y salió lava y cayó en Las Vegas y se formaron los condominios y se formaron los cables eléctricos, los juegos y todo, las carreteras y todo. Claro, pasaron miles de millones de años, ¿verdad? Pero se formó Las Vegas. ¿Qué me dirían? ¿Por qué? ¿Por qué voy a decir que no? Sí, se formó. Se los digo con verdad que se formó de eso. Fueron tormentas de arena y erupciones volcánicas que se hicieron y todas las habitaciones, todas amuebladas y todo se creó por eso. ¿Verdad? ¿Cómo puedo decir que eso es absurdo y decir que el universo, que es todavía muchísimo más complejo que Las Vegas, con muchísimo más leyes complejas que Las Vegas, que fue creado por una explosión? Pero eso, ¿por qué pasa? Porque el hombre no quiere reconocer que hay un creador, aunque lo sabe. No lo quiere reconocer para no tener que darle cuentas y poder él seguir su vida de pecado. Simple y sencillo. Por eso dice el salmista, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Por qué le dice necio? Porque ahí está la verdad. Y la conoce, pero la rechaza. ¿Verdad? A ver, 2 más 2 es igual a 4. 8. 2 más 2, mira, aquí está, mira, aquí está la fórmula matemática. 4. 8. ¿Sabes qué? Eres un necio. ¿Por qué? No quieres ver la verdad. Ahí está la verdad. No la quieres ver. Ah, no, pero yo digo que es 8 y es 8. ¿Esa persona qué es? Necia. Entonces, eso es lo que dice la palabra de Dios de la persona que niega de la existencia de Dios y quiere vivir como si no viviera Dios y como si Dios no lo estuviera viendo. Pero Dios lo está viendo. Y tal lo está viendo que lo está empezando a entregar a su propia maldad. Solo Dios puede ayudarnos a salir de nuestra propia maldad. Solo Dios puede hacer que no nos complazcamos en la injusticia y en la impiedad. ¿Verdad? Y eso va creciendo dentro de nosotros y va avanzando dentro de nuestras propias vidas. ¿Sí? En toda civilización hay conciencia de Dios. Sea la más... ¿Cómo se llama? ¿Qué me fue el nombre? Sea la más indocta, sea la más civilizada. Hay conciencia de Dios. Pero el hombre quiere negar eso. Y es lo que Pablo les está diciendo. Entonces prefieren que dar culto a lo creado antes que al creador. Y por eso de ahí empieza, cuando empieza eso, dice, por eso Dios los entrega una mente reprobada. Primero empiezan a construir ídolos. ¿Verdad?
Y alguien que ahí me oiga en el internet dirá, pero yo no adoro ídolos, yo no me postro a imágenes, yo no adoro a Tadeo o a esos, ¿verdad? Entonces yo me libro, Dios no me ha entregado todavía eso. Pero te estás adorando algo creado, te estás adorando a ti mismo y tú eres creado. Cuando estás desobedeciendo a Dios, ¿qué está pasando? Estás diciendo, yo puedo regir mi vida y no necesito a Dios, por tanto, yo soy el objeto de mi adoración. Ya está, Dios te está entregando ya ahí a esa parte y empiezas a dar culto a lo creado antes que al Creador. Nosotros vemos entonces cómo las civilizaciones, la idolatría es un castigo de Dios que Dios ha entregado a una mente reprobada y por lo tanto una nación idólatra o una casa idólatra, ¿verdad? Es que Dios le ha entregado por la maldad de su corazón a esa idolatría. Sean estatuas de yeso, de metal, de madera, de oro, o sean ídolos en el corazón, ¿verdad? Simple y sencillamente, pero es un juicio de Dios que te empieza a entregar a eso y empiezas a darle culto a eso. Y como empiezas a darle culto a eso, y Dios claramente en su ley establece que no va a permitir que adores a nadie más, que solo a Él lo debes de adorar, entonces si nosotros vemos, viene el segundo tipo de juicio de Dios. Cuando Dios entrega a esa persona a inmoralidad, a una mente reprobada mayor, y empieza entonces a cometer cosas que no pensaba cometer, ¿verdad? Algunos desarrollan instinto asesino, otros robo, otros promiscuidad sexual, otros perversión sexual, otros, otro tipo de pecado. Pero van desarrollándose eso. Por eso, por ejemplo, nosotros podemos ver para los grandes predicadores de la tele, ¿verdad? De esas comunidades grandes, cada vez no les abastece el dinero que reciben. Quieren más, y quieren más, y quieren más, y no les abastece. ¿Por qué? Dios los está entregando una mente reprobada. Para que su castigo venga, y caigan, y se vea la realidad. Inclusive hay algunos que, no me consta, pero dicen que han caído en detalles de homosexualidad, ¿verdad? Entonces, cuando la perversión empieza a entrar, es porque Dios ya está ejecutando su segundo juicio sobre ti. Primer juicio es, Dios te entrega una mente reprobada para que empieces a adorar lo creado. Idolatría, repito, puede ser figuras, puede ser cosas en el corazón. ¿Sí? 2, por cuanto ya empezaste a adorar eso, Dios envía el segundo juicio. ¿Y cuál es el segundo juicio? Entregarte una mente pervertida. Cuando ya empiezas entonces a cometer otros tipos de perversiones. Y si tú continúas en eso y no te arrepientes y sigues sin reconocer a Dios como Creador y Señor, entonces viene el tercer juicio, que es que te complazcas con otros en lo que estás haciendo. Esos son sus cuates, ¿no? Ya te juntaste con otras personas y ya, oye, esto está chido, ¿no? Esto del crimen organizado está bueno, oye, ¿qué tal si nos unimos? Mira, me va bien. Pero los ocultaron y después ya hacen su grupo. Salen a la luz, ¿no? Ahora, por ejemplo, el homosexual, que antes se restringía mucho, y ahora empiezan, hombre, esto es natural ser homosexual, es natural, ¿verdad? Y empieza y se goza con otros y lo empieza a platicar como algo bueno, es porque Dios ya lo entregó una mente reprobada. Es como el que platica, ¿verdad? La mentira, igual empieza a platicar a otros de cómo la mentira es buena y todo, y se empieza a desarrollar el robar, ¿verdad? No, hombre, si yo ahí robo en el trabajo, robo en Hacienda, robo en el gobierno, robo, sí, tú también hazlo, hombre, no hay problema, y empiezan, ¿verdad?, a manejarse este tipo de detalles y ya se complacen y ya se gozan y empiezan a recomendarlo a otra gente. Es el tercer juicio de Dios. La promiscuidad sexual, lo mismo. Ya empiezan a hablar, hombre, es bueno meterse con otras personas, es bueno, ¿verdad? Mira, yo me meto, y empiezan a invitar a otros, y entonces empieza a caerse de eso. ¿Cómo es que, hoy en día ya tiene un rato este detalle del intercambio de parejas en matrimonios?
¿No? ¿Por qué? ¿Por qué se da eso? Porque ya llegaron a un tipo de perversión donde ya no se satisface la relación entre parejas y ahora quieren tener otra relación con otras parejas sin dejar a su pareja. Pero ¿cómo es que se conjuntan varias parejas? Porque ya se empiezan a comunicar su pecado. Y entonces empieza a haber alguien que los organiza. Y entonces empieza este tipo de detalles y promiscuidad. Y es cuando se gozan y es cuando ya cayeron en el tercer juicio de Dios. Si nosotros examinamos de manera global del 18, por favor vuelvan a repetir, del 18 hasta finalizar el versículo. Lo vamos a leer desde el 18 hasta el 22. Hasta el final. Desde el 18 hasta que termine. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen del hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraban entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto los entrego a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaban tener en cuenta a Dios, Dios les entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿cómo Dios va aumentando y va aumentando y va aumentando y va aumentando? Ese es un tipo de ira de Dios, un juicios emitidos por Dios. Tú no quieres entender que hay un Dios, no quieres reconocer que hay un creador, estás luchando con eso y te estás entregando. Dice Dios, pues ok, ¿tú quieres eso? Órale, te lo concedo, te entrego esa mente. Entonces empiezas a darte culto a ti mismo, o a algo, o a alguien, o a una cosa, o a algo creado, y empiezas en eso. Y como empiezas con eso, ahora ya te entregaste a eso. Bueno, pues ahora te entrego a la concupiscencia de tu corazón. Y entonces empieza a haber detalles. La concupiscencia que hay en el corazón, deseos desordenados, hurtos, mentiras, robos, engaños, homicidios, disensiones, fornicación, adulterio, avaricia, idolatría, hechicería. Todo eso está dentro del corazón, y eso cuando Dios te dice, pues a eso te entrego. Órale, y síguele. Sigue sin reconocerme. Pues no te voy a reconocer, Dios. Yo prefiero entregarme, esto está bien bonito, ¿verdad? Y empiezan a entregarse a esas pasiones y a esos deseos, llámese hechicería, llámense como quieran llamarle, y se empiezan a entregar a eso, y dicen, Dios, te entregaste a eso, y sigue sin reconocer. Pues ahora va a otro juicio, y entonces viene el tercer juicio, donde ya no solo las hacen, sino que ahora se complacen con los que las practican. Se complacen.
y lo ven como un chiste y lo ven como algo maravilloso, ¿verdad? El machismo no es otra cosa, o el feminismo no es otra cosa más que casi este tercer juicio. Hacer alarde de lo que puedes hacer. De lo que puedo hacer. Yo soy macho, yo soy feminista, ¿verdad? Las mujeres, yo soy macho, los hombres, ¿verdad? Entonces, esa es la parte, y eso es cuando Dios ha entregado nuestro corazón al tercer tipo de juicio. Pero va escalándose los juicios de Dios, ¿verdad? Va escalándose, va escalándose, va escalándose, va escalándose. Entonces llega el momento donde Dios dice, o emite un juicio, o levanta hombres para que cambien la moralidad y los respalda, como casos, ¿verdad?, que ya vimos en la Reforma, Martín Lutero, Juan Calvino, y en los tiempos más para acá, los puritanos, después vinieron hombres como George Whitefield, John Wesley, A.W. Tozer y otros hombres que hicieron un cambio en la moralidad y sostuvieron un poquito el cambio de la gente, que viniera al arrepentimiento, ¿verdad? Pero si Dios no hubiera levantado eso, hubiera destruido esas naciones. Porque Dios, como Sodoma, Dios tiene cierto nivel y cierto detalle. Dios ha emitido juicios de repente, por ejemplo, el caso de Nueva Jersey y Nueva York, ¿no?, que llamaron la tormenta perfecta, donde cuando se inundó todas esas partes y esos barrios que eran muy promiscuos, llenos de promiscuidad, llenos de hechicería, de satanismo y todo eso, y está hasta en Discovery Channel, que le llamaron la tormenta perfecta, porque todo se acopló para que pudiera esos oleajes y todo entrar de lleno. Todo se acopló, la marea, la luna, el grado de calor del mar, el grado del aire y el huracán con la intensidad y todo lo que venía, todo. Entonces por eso le llamaron la tormenta perfecta. Todo lo que se podía combinar se combinó en ese momento para que pudiera entrar de lleno. No es otra cosa más que un juicio de Dios, emitiéndose. Y ahí podemos ver que Dios emite juicios. Y por eso debemos conducirnos rectamente también, delante de Dios. Y también cuando da la oportunidad de arrepentirse. Yo me acuerdo cuando decían que iba a soltar un huracán aquí que casi iba a destruir Veracruz, cómo Dios lo desvió. Sí. Y muchos decían, que no cumplen los pronósticos. No vieron a Dios ahí, que Dios dijo, te doy una oportunidad. Yo lo vi porque yo tenía la tele prendida en ese momento, la tenía prendida y estaba en Telever. Y el de Telever estaba en la calle, siendo católico, siendo todo, a lo mejor hasta, quién sabe si homosexual, no sé. Pero estaba ahí en la calle y era cuando estaba entrando el ojo del huracán. Y él nada más dijo, si usted cree en Dios, póngase a orar, porque viene lo peor. Porque lo peor del huracán no es lo del frente, es lo de atrás. Entonces estamos entrando al ojo del huracán, y si entra lo de atrás, esto que vimos ahorita no es nada comparado a lo que se viene. Y extrañamente, ¿verdad?, después de que el huracán se siguió así, ya no siguió avanzando así, sino se siguió por la costa, ¿verdad? Eso fue un milagro de Dios. Un perdón, te doy chance. Okay. Se humilló. A lo mejor hubo mucha gente en Veracruz que se haya humillado en ese momento y haya dicho, ¡ay, nanita! Y se humilló ante Dios en ese momento, ¿verdad? Y Dios dijo, ok, vamos a pasar por alto, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en el profeta Ezequiel, si mi pueblo se humillare y... No, perdón, ese no es, ese es otra cita, ese es en Crónicas. Si mi pueblo se humillare y buscar mi rostro, yo sanaré su tierra. Pero, perdón, el de Ezequiel dice, busqué quien se pusiese en la brecha para yo no destruir la ciudad, y no lo hallé. Entonces, esa es una de las cosas que también está en esa parte, ¿verdad? Nosotros intercediendo, los santos intercediendo ante Dios para no destruir, como el caso de Sodoma y Gomorra, Abraham intercediendo, ¿verdad? Señor, si hubiera 50 justos, ¿tú la destruirías? No, no la destruiría. Señor, si hubiera 30, Señor, si hubiera 20, 10, 5, salvo a mi sobrino. ¿No? Bueno, eso no lo dice la Biblia, pero yo me imagino así, ¿no? Salvo a mi sobrino. Entonces, Dios sacó al justo Lot y su familia, ¿verdad? Nada más, y después emitió el juicio. Pero vemos a Abraham intercediendo.
Vemos a Moisés intercediendo, vemos a varios intercediendo. Entonces cuando hay hombres que se meten en la brecha y Dios los mueve a eso, ¿verdad? Pero también llega un momento en el juicio de Dios donde dice, ya, ni te metas, porque... Y nosotros podemos ver todos esos detalles. Estaba viendo el otro día la cifra del maremoto que sacudió allá esa parte del oriente, no en Japón, el otro que hubo anteriormente. Tailandia e Islandia, no sé cuatro, que fueron casi 250,000 muertos, ¿no? Entonces fue un avasalle tremendo. ¿Y por qué en esas regiones? Porque ahí está inundado y pudiera ser ese el caso de pederastía, tremendamente. Prostitución infantil. Entonces nosotros podemos ver que Dios emite juicios de repente sobre esos lugares y Dios está diciendo, yo estoy, véanme que no me gusta el pecado y que estoy emitiendo juicios, y el hombre no quiere verlo. A pesar de que está viendo y de que algo le dice que Dios está emitiendo esos juicios, dice, no, son cuestiones naturales. Sí, no es Dios, no es Dios, aunque algo le está diciendo. Y él dice, no es Dios, fue cuestión natural. Fue porque surgió ese terremoto, las capas se alinearon y ese pum, y se vino esa agua. ¿Sí? ¿Pero quién provocó todo eso? No, natural. Bueno. No tienes en cuenta a Dios. Entonces el hombre es cuando empieza a ajustarse a Dios y Dios lo empieza a dejar y a emitir en estos juicios y es cuando nosotros vamos viendo ahí. Esta gente, por ejemplo, estos corruptos políticos que tenemos aquí en México, ¿verdad? No es cuestión de que de repente hayan querido robar 5 pesitos. O sea, de repente iniciaron robando 100 millones, 200, 400 millones. No, iniciaron desde pequeños en este ámbito de robar y vieron que robar era algo sano. Entonces empezaron a robar y ya cuando llegaron a sistemas donde podían robar más, pues robaron más y y llegó el momento en que no se sacian. Y luego no, pues si yo no robo. Entonces son los juicios de Dios emitiéndose sobre estos detalles. Juan capítulo 3, versículos 19 y 20. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Ahí está, ¿verdad? En palabras del Señor Jesucristo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No dice que no amaron la luz, sino que amaron más las tinieblas que la luz. O sea, sí vieron en Cristo algo diferente. Sí vieron luz. Pero dijeron, no, pero no nos conviene. No nos conviene. Así como los fariseos dijeron en ese tiempo, sí, vemos en Cristo todas las señales del Mesías y todo el detalle, pero no nos conviene, porque si aceptamos a ese Mesías, vamos a perder nuestro liderazgo, vamos a perder nuestros negocios, vamos a perder nuestra autoridad. No nos conviene. Rechacemos. Y así diaron. Y eso es una manifestación de lo que sucede realmente en el corazón del hombre. Sí ve a Dios, sí conoce a Dios, no por nada digo, la Biblia dice necio, dice el necio en su corazón, porque hay una evidencia dentro de él. Pero ¿qué dice? No me conviene, porque si yo acepto a ese Dios, ya no voy a poder robar. Si yo acepto a ese Dios, ya no voy a poder mentir. Si yo acepto a ese Dios, voy a tener que dar cuentas, ¿verdad?, de las hechicerías que hago. Si yo acepto a ese Dios, voy a tener que dar cuentas de que me estoy metiendo en lugares prohibidos. Y si yo acepto a ese Dios, voy a tener que dar cuentas de que he matado gente, de que he hecho promiscuidad, y etcétera, y etcétera. Y no, mejor no me conviene ese Dios. Como hay gente que dice, ¿verdad?
Como el rey Agripa que le dice a Pablo, por poco, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo le dice, por poco, ojalá por poco o por mucho, pero te hubieras convertido. Casi me prendes, Pablo, pero ¿qué crees? Ese evangelio no me conviene porque está en juego mi reinado y mis negocios y mis detalles con Roma. Entonces, Pablito, eso no me conviene. Pero sí, en serio, sí me moviste el tapete, Pablo. Pero ¿sabes qué? No me conviene tu evangelio. Y por eso Pablo le dice, ojalá por poco o por mucho, pero te hubieras convertido. ¿Por qué? Porque va a venir un juicio de Dios. Entregándolo a malicia, a maldad, a detalles. Entonces eso es lo que pasa cuando nosotros rechazamos la verdad. Dios nos entrega a pasiones vergonzosas. Juan 5:40. Juan capítulo 5, versículo 40. Gracias. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y no queréis venir a mí. Para que tengáis vida. No dice, y no pueden. Dice, no quieren. Sí, claro. ¿Por qué? Porque aman su pecado. Aman su maldad. Y repito, dicen, no me conviene. Ese evangelio no me conviene. Mejor lo rechazo. Y sigo siendo libre. O mejor lo rechazo y sigo otro tipo de evangelio que me permita hacer lo que yo quiera. Porque ese otro que el que predican acá al lado, ese está, me dejan hacer lo que yo quiera. Pero este evangelio que predican aquí, no. Ese no. O con dinero se puede pagar. Sí, no, ¿verdad? Y por eso las mega iglesias, ¿verdad? Que hay con título de cristianas, pero es porque no se predica contra el pecado. ¿Sí? Romanos capítulo 2, versículo 15. Es que Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Ahí está, ¿verdad? Repítelo por favor, Itza. Skin, perdón. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Ahí está, ¿verdad? Ahí está. Creo que no hay más que explicar. ¿Sí? No hay más. Hebreos 11:27. Vamos a ver a alguien que fue educado en una cultura diferente, aunque también tuvo una cultura judía, ¿verdad? Porque la nana que lo cuidó era judía. Dice, por la fe dejó a Egipto, no teniendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Ahí está, ¿verdad? Estamos hablando de Moisés. Moisés tuvo esa decisión. Seguir siendo el hijo de la hija de Faraón, posiblemente con derecho al trono si el otro se llega a morir, ¿verdad? Con privilegios especiales por ser parte de la familia real, con dinero, poder, todo. Pero ¿qué dice? Pero Moisés no temió la ira del rey porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés reconoció que había un Dios real. Y por eso dijo, no, yo no puedo seguir la corriente de Egipto. Yo tengo que ser diferente y tengo que buscar a ese Dios y tengo que ayudar al pueblo de mi Dios. Y entonces, esa es la razón de uno, cómo uno dijo, no, sí, hay un Dios. Y tengo que seguir a ese Dios. Y ese Dios es el Dios de Israel. Y ahí está mi nación. Y ahí están los del pueblo. Y yo tengo que ayudarlos. ¿Verdad? Entonces, él no temió. ¿Sí? Pero muchos que hacen, pues dicen, no, gracias. Está más padre esto.
está más padre este poder, está más padre tener todo esto que entregarme al Dios que tú estás diciendo, ¿verdad? Dice Tertuliano en el año 150-225 después de Cristo, no fue la pluma de Moisés la que inició el conocimiento del Creador, porque Moisés escribió el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, ¿verdad? La inmensa mayoría de la humanidad, aunque no ha oído nada de Moisés, y no digamos de sus libros, conocen al Dios de Moisés. ¿Sí? Juan Calvino dice, cuando dice porque Dios se lo manifestó, quiere indicar que el hombre ha sido creado para contemplar esta excelente obra y que Dios le ha puesto ojos en el rostro para que contemplando tan bella imagen del universo pudiera conocer a su autor. ¿Sí? Hechos capítulo 14, versículo 17. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Está, ¿verdad? Entonces, Dios administró todo esto tan bien. Decía por ahí un astrónomo, qué maravilla que la Tierra sea el único planeta donde hay oxígeno y que porque podemos vivir, y hay una atmósfera que nos impiden los rayos directos del sol y que nos pudieran destruir. ¡Qué maravilla! Pero no reconocen a Dios. Y dicen, ¡qué maravilla! ¡Wow! Esto es fantástico, esto no lo alcanzamos a entender. Pero no voy a decir que hay un Dios. No. Por ahí hay una teoría atea que se llama inteligencia universal, algo así, o inteligencia, arquitecto de inteligencia, que va contra la evolución, pero que habla que una mente maestra hizo todo esto. Pero cuando les dicen, ¿es Dios? No es Dios. No estamos diciendo que es Dios, ¿verdad? Decimos que quizá la energía y esto, y empiezan, pero quieren negar a Dios. Pero reconocen que algo maestro hizo todo eso, pero no quieren aceptar que es Dios. ¿Por qué? Porque no quieren darle cuenta. No quieren darle cuentas. Dice William Barclay, la esencia del pecado es ponernos a nosotros mismos en el lugar de Dios. ¿Cuál fue la esencia del pecado de Satanás? Subiré a lo alto y pondré mi trono junto al trono de Dios, ¿verdad? Es decir, que Dios no me gobierne. Voy a gobernar con Él, ¿verdad? Voy a gobernar juntamente con Dios. Voy a poner mi trono con Él, al lado de Él, y vamos a gobernar los dos. Es decir, no me va a gobernar a mí. Los dos vamos a decidir qué hacemos con la creación. Es lo que el hombre puede hacer. O una de dos, o quiere montarse él sobre el trono de Dios y sacar a Dios del trono, o quiere poner su trono junto al trono de Dios. Fíjate que algo bien chistoso lo que estás diciendo. Ni siquiera Satanás pensó en quitarle lugar a Dios. Sí. Y muchos hombres sí piensan en quitarle lugar. Sí. O sea, Satanás reconoce que Dios es inmovible, ¿no? Quería estar a un lado, pero no arriba de él. Sí, ahorita que dices eso, ¿qué pensador cristiano decía esto? Dice, el ateísmo, sea práctico o sea de la otra cuestión, no el práctico, sino el otro, es algo tan monstruoso que ni los demonios lo tienen. Porque los demonios creen que hay un Dios. Sí. Es algo de verdad, es algo peor. Y esa es la causa del pecado. El pecado es destructivo. Mientras el hombre no quiera reconocer que hay un Dios que lo gobierna y que es Señor y que es dueño de él y que le va a dar cuentas a él, mientras el hombre no quiera reconocer eso y quiera seguir andando en su maldad y no quiera venir a Cristo, entonces los juicios de Dios se van a ir acumulando
hasta que Dios diga una de dos: es el tiempo que me des cuenta, hasta aquí te concedo la vida. Porque es otra cosa que el hombre no se da cuenta, que nosotros no nos damos cuenta, que Dios puede quitarnos la vida en cualquier instante, en el momento que Él quiera. Él puede decir: ya es tiempo, ya, fuera, bye, hálito de vida, sal de Él, adiós. Y ahora a dar cuentas. Y el hombre no quiere reconocer eso. Dice: no, yo me muero cuando me muera y hasta ahí se acabó todo. No voy a aceptar que tengo que ir a dar cuentas con Dios, ¿verdad? Pero como dice alguien por ahí, pero cuando viene un suceso fuerte a su vida o algún detalle fuerte, hasta el más cruel ateo, o una de dos, o se humilla ante Dios o maldice al Dios que dice no creer. Es algo tonto. Muy tonto. ¿Cómo puedes maldecir algo que dices que no existe? ¿Cómo qué? Ándale, como la de Dios no está muerto, ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? Maldecir a alguien que dices que no existe. Te maldigo, eres no sé qué. Pues no que no crees. No que no crees. ¿No? Entonces eso pasa, ¿verdad? En los detalles. Dicen que Charles Darwin al final en su lecho de muerte pidió que un coro cristiano viniera a cantarle unos himnos. El creador del evolucionismo. ¿Verdad? Entonces, nosotros es lo que podemos ver. Aún el más cruel ateo, el que niega a Dios y todo en su lecho de muerte o en una cuestión donde está en juego su vida y ve que va a perecer y todo, o maldice a Dios o se humilla ante Dios. Decían por ahí que este cruel zar, el último zar que hubo en Rusia, ¿verdad? Decían que una vez llegó ya casi al final de la revolución que hubo ahí en Rusia y se metió, que los que vieron, que vivían aún en la casa donde él habías vivido, y él se metió sin pedir permiso directo a donde estaba el cuarto de su madre y se encerró ahí, un hombre duro, perverso y todo, ¿verdad? Y que cuando ellos pues, se fueron a ver qué había, ya vieron con temor la puerta, así poquito a poquito, y vieron a ese terrible zar llorando, hincado, ¿verdad? Pero se levantó de ahí, y se levantó con la misma prepotencia y se fue. Entonces nosotros podemos ver todos esos detalles de que aún en el más cruel y despiadado está la conciencia de que hay un Dios al que le tiene que dar cuentas. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? ¿Vas a seguir siguiendo la corriente de este mundo, andando conforme al príncipe de la potestad del aire, desobedeciendo a Dios para que Dios te vaya entregando juicios peores? ¿O vas a decidir reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador? Eso es lo que tenemos que ver. Uno, si ya hemos nacido de nuevo realmente, bueno, hacernos un análisis, si estamos reflejando a Cristo en nosotros. Y dos, o hacernos un análisis, si en verdad hemos nacido de nuevo, para ver, si no, para arrepentirnos realmente delante del Señor. Dejar nuestros malos caminos y volvernos al Señor, el cual es amplio en perdonar, dice la Escritura. El cual es amplio en perdonar. Dios dice: deje el hombre impío su camino. Dios no quiere la muerte del impío, sino que él se vuelva a él. Que dice: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esa es la oferta del Señor para todo aquel que quiera recibir y reconocer a Cristo como Señor y Salvador de su vida, y dejar su pecado, y dejar su vida, y arrojarse a los brazos de Dios, reconociendo a Dios como su Creador, su Señor, su Dios, al cual debe servir. Y esa es la oferta de salvación. Las buenas nuevas de salvación es que hay salvación para nuestro pecado, nuestra maldad, hay salvación para salirnos de esa ira de Dios, hay salvación para librarnos de la condenación eterna, y es Cristo Jesús. Carcelero de Filipos dice: ¿qué necesito para ser salvo? Y Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo. Pero fíjense que dice: cree en el Señor Jesucristo. No nada más es creer en Jesucristo, es creer en su señorío. Es creer que ahora Él es el Señor de tu vida. Por eso digo, a ver.
O sea, tú me estás diciendo que ahora ese Jesús va a ser mi Señor y que yo lo tengo que obedecer en todo. Así es. Jesús cree en el Señorío de Jesucristo. Cree en Jesús como el Salvador de tu vida, pero también cree en Jesús como el Señor de tu vida. Y serás salvo. Y eso es lo que nos ofrece las buenas nuevas de salvación. Las malas, antes de las buenas hay malas noticias. Estás bajo condenación. Estás bajo la ira de Dios. Estás en la ira de Dios y Dios está enviando sus juicios sobre tu vida y esperando el último juicio final para lanzarte al lago de fuego y azufre. Pero hay unas buenas nuevas. Dios está dispuesto a perdonarte si tú crees en el Señorío de Jesucristo. Si tú crees en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario como sustituto por ti para tu pecado y lo recibes como Señor de tu vida. Porque si nada más crees en Él como sustituto de tu pecado, no hay salvación. Pero si tú crees en Jesús como el sustituto de tu pecado y como el Señor de tu vida, porque eso tiene que ser las dos cosas, ¿verdad? Entonces hay salvación, vida eterna, y Dios promete, no perecerás jamás. Esa es la oferta del Evangelio. Eso es lo que Dios está ofertando hoy. Y les repito, es la gran oferta de Dios. Si hoy nos dijeran, entrada libre para ver, viene el Cirque du Soleil y hay entrada libre, gratis. Ese gran circo mundial viene y entrada gratis. Tú dirías, iré. Yo creo que muchos saldremos corriendo hasta hacer filas y colas. Como mucha gente a un partido de fútbol, que no entiendo mucho por qué se hacen filas y colas por días. Pero para un partido de fútbol lo hacen, ¿verdad? Y aquí hay algo más que un artista, hay algo más que un partido, hay algo más que un puesto de trabajo, hay algo más que cualquier cosa que te pueda dar la tierra aquí. Hay vida eterna. Y es gratis. Si tú crees que Jesús es el Salvador y Señor de tu vida. Es gratis. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, Señor, gracias, amantísimo Dios. Gracias por tu palabra, Señor, porque, Señor, nos muestras que tus juicios son justos, Señor. Porque es el hombre el que rechaza, Señor, tu verdad. Es el hombre, Señor, porque tú has establecido varias cosas, Señor, por las cuales el hombre te puede conocer y sabe que existe. Y no hay forma, Señor, de que pueda el día del gran juicio, del juicio del gran trono blanco, decir, Dios, es que nunca te conocí. No hay forma que pueda decir eso, porque por eso toda boca se callará en ese día. Nadie dirá, hey Dios, es que tú no me dijiste nada, hey Dios, es que yo vivía en una isla remota y nadie me habló. No habrá tal detalle, Señor. Aunque para ellos la condenación será menor, el lago de fuego será menos candente donde serán echados que aquel que conoció la verdad y la rechazó, que aquel que teniendo la verdad en sus manos, como el rey Agripa, como Herodes, como el sumo sacerdote Caifás y Anás el suegro, que rechazaron la verdad, viendo la manifestación de la gloria de Cristo. Como muchos hoy en día que ven en el Evangelio la verdad, pero como no se acopla a sus estándares y a sus vidas, Señor, lo rechazan. Serán lanzados a lo más caliente del infierno, a lo más tormentoso del lago de fuego y azufre, Señor. Oh Dios, que hoy reconozcamos, Señor, que hay el camino para librarnos, que tú has dado, Señor, el medio de salvación, que tú has dado, Señor, a tu propio Hijo amado muriendo en la cruz del Calvario para que todo aquel que lo reciba como Señor y Salvador de su vida tenga vida eterna y no se vaya a ese lugar de condenación y no sufra las consecuencias eternas. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos, Señor, que no eres tú, Señor, el que infringes y con autoridad y prepotencia haces las cosas, sino que es el hombre el que te rechaza, Señor. Que es el hombre el que no quiere nada de ti
Y por eso tú en tu soberanía actúas en unas personas, Señor, que escogiste desde antes de la fundación del mundo. A causa, Señor, de que el hombre no va a querer ninguno venir a ti. Por el sacrificio de tu Hijo amado, tú le reservas un pueblo. Tú lo amas y le reservaste gente para la cual el sacrificio de él sea valioso. Y eso es a nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque por tu gracia hoy reconocemos el valioso sacrificio de Jesucristo. Gracias porque hoy reconocemos que Cristo es el Salvador y el Señor de todas las cosas, de nuestras vidas, y que nos debemos a Él, y que todo fue hecho por Él y para Él, y por lo cual tenemos que darle gloria, honra y alabanza, porque Él lo merece, porque Él es digno, porque Él pagó mi rescate, Él me salvó y me compró con su sangre, y ahora yo soy libre, Señor, y cada uno de los que han aceptado aquí tu verdad es libre por la sangre de Cristo, y ahora, Señor, hemos salido de ser esclavos del enemigo, del pecado, de un enemigo monstruoso como el diablo y sus secuaces, como el pecado, Señor. Pasamos a tener un amo maravilloso, hermoso, glorioso, misericordioso como tú. Gracias, Señor. Recibe toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén, Señor. Amén. Gracias. Buenas noches, que descansen.